Ok, bueno, ya son las 11:05. Le doy la segunda bienvenida a los que no estaban conectados a las 11 de la mañana. Mi nombre es Cristian Barría, soy el ingeniero de aplicaciones regional para el proyecto Autodesk dentro de Sonda. Hoy día continuamos con nuestro proyecto Ágata. Ya hemos dado un paseo por diferentes aplicaciones y más que las aplicaciones o los software, queríamos mostrar las etapas que existen y la interoperabilidad que tenemos con nuestra herramienta. Todo esto bajo el abanico de un trabajo colaborativo con BIM 360 Docs. Y nosotros ahora nos toca ver todo lo que es la coordinación BIM. Dentro de esta coordinación BIM, que si bien algo pudimos ver en lo que era BIM 360 Coordinate, nuestro software de escritorio para lo que es la coordinación o el que se lleva la mayor cantidad de trabajo es Navisworks. Navisworks nos ayuda a todo lo que es encontrar la cuarta dimensión, que es la línea de tiempo, y también ya hace un tiempo se le agregó también el costeo. Por lo tanto, cuando tengo una carta Gantt con la línea de tiempo y también con costo, ya sea mano de obra o costo de materiales, yo puedo ver cómo avanza esta línea de tiempo dentro de Navisworks y puedo ir viendo cómo se va creando mi modelo en relación a la carta Gantt, ir ajustando. Es decir, construir digitalmente. Ojalá que en esa construcción digital yo pueda ver los errores que tengo, darme cuenta que, por ejemplo, no hice un camino temporal, darme cuenta que no tengo espacio suficiente para guardar tal cantidad de material que tengo que construir. Entonces hay varias cosas que nos ayuda esta simulación previa, cosa de que esos errores u omisiones no pasen ya a la construcción in situ, porque ahí es donde se elevan los costos, se elevan los tiempos, y bueno, todos saben lo que está pasando con la construcción cuando construimos en forma tradicional. Nos acompaña Juan Pablo Bravo, Juan Pablo Álvarez, es nuestro ingeniero de aplicación en Montevideo, en Sonda, Uruguay. Él tiene como responsabilidad todo el territorio de Uruguay, de profesión es arquitecto de la Universidad de la República, con bastante años en el área de arquitectura y ya hace aproximadamente 5 años trabajando con nosotros en todo lo que es la implementación y la evangelización de la metodología BIM. Juan Pablo viene del área de la docencia, le gusta mucho ese tema, él está capacitando a profesores de universidades o de institutos para que después ellos puedan capacitar a los futuros profesionales de este mercado. Así que, Juan Pablo, te dejo, ahí está toda la presentación para ti. Bárbaro, gracias Cristian. Bueno, si me están escuchando bien, por las dudas. Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, como bien decía Cristian, en realidad la presentación de hoy está enfocada o centrada en un producto que por ahí tiene ya unos cuantos años, pero que muchas veces no se aprovecha como es debido. Es una herramienta que tiene un montón de potenciales, que es muy fácil de trabajar, que es Navisworks, y que bueno, que nos permite y que es clave en todo lo que es el proceso de trabajo BIM. Y bueno, vamos a usar como ejemplo lo que fue este proyecto, lo que está haciendo este proyecto Ágata. Bueno, entonces vamos a empezar comentándoles un poco lo que va a ser el contenido de este taller, de este hands-on. Vamos a empezar mencionando brevemente la importancia de lo que es la coordinación dentro de un flujo de trabajo BIM. Después vamos a ir a hacer 3 ejercicios concretos que son ejercicios de simulación de procesos, que es un poco lo que comentaba Cristian recién, la posibilidad de ingresar en la cuarta dimensión, es decir, sabemos que con BIM trabajamos con modelos tridimensionales, pero ahora a través de Navisworks podemos agregarle la dimensión de tiempo y bueno, y asociar ese modelo a el proceso, a las etapas, a las fechas, a la evolución de la ejecución de la obra. Y luego vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la gestión de modelos entendida como control de calidad de los modelos, donde tenemos como herramienta clave en Navisworks la detección de interferencias, que es una de las herramientas que tiene el programa para justamente simular, porque también tiene que ver con la simulación, anticiparnos a lo que va a pasar, simularlo previamente y evitar llegar a obra con problemas de ejecución, problemas de diseño,
situaciones que por ahí tenemos que resolver después directamente en la obra y seguramente de una manera menos eficiente y menos positiva. Y bueno, y el último ejercicio va a tener que ver con la cuantificación de materiales rápida que permite el Navisworks. Es por ahí una de las herramientas que no se conoce tanto, pero que bueno, a partir de los modelos que vayamos cargando en Navis, vamos a ver que podemos extraer los datos que tienen esos modelos de una manera por ahí más rápida que a través de los software nativos. Y bueno, y finalmente, si da el tiempo, le voy a mostrar simplemente un par de imágenes de lo que son los vínculos de Navisworks con la nube, que es un poco lo que ha estado subyacente en todo este proyecto Ágata, que es la presencia de la nube, la nube de Autodesk BIM 360, con los diferentes módulos y los diferentes servicios que tiene. De alguna manera establecía el orden general de este proyecto. Y bueno, vamos a ver un poco los pasos que se están dando desde Navisworks al vínculo con la nube. Bueno, empecemos mencionando este rol que es muy importante en lo que es el flujo de trabajo BIM, que es el de la coordinación BIM. Estuvimos viendo hasta ahora diferentes roles, los diferentes participantes de este proyecto cumplieron funciones específicas que tenían una importancia que iba más allá de su propio rol. Es decir, cuando trabajamos con procesos BIM y metodología BIM, está bien, nosotros cumplimos una determinada función, pero esa función tiene que tener relación con las etapas anteriores, con las etapas siguientes. Se establecen flujos de trabajo. Entonces, a nivel general podríamos resumir que dentro de lo que es el trabajo BIM tenemos tres roles fundamentales. Por un lado, lo que son los gestores, que en este caso, en el proyecto Ágata, fueron Alexander y Lucio, que establecieron el orden general a través de la plataforma de Autodesk BIM 360, especialmente en Docs, pero también incluyeron en alguna instancia la, digamos, configuración de lo que eran proyectos de diseño con BIM 360 Design o de coordinación con BIM 360 Coordinate. Entonces, ellos que podían cumplir, digamos, el rol de BIM Manager o gestores BIM, definían en una primera instancia lo que son las necesidades generales para el proyecto, es decir, identificar claramente cuáles eran los objetivos para cada etapa en relación a BIM, darle un orden general digamos, a estos flujos, establecer roles para cada actor, establecer los permisos y el control de acceso a los documentos, todo eso a través de la plataforma en la nube de Autodesk, que fue un poco la que guió todo el proceso. Después ingresaron lo que son los modeladores de proyecto, los generadores de información nueva al proyecto, es decir, los modeladores BIM. Empezamos con el proyecto generado por Cristian en InfraWorks, utilizando también la herramienta Recap para cargar un relevamiento topográfico que mejoraba lo que era la información básica que se tenía. Allí se fueron haciendo diferentes proyectos de implantación de los diferentes edificios, entorno, construcción de rutas. Ahí participó Civil a través de Simón, generando el proyecto ejecutivo de lo que es las rutas generadas anteriormente en InfraWorks. Luego Mauricio estableció el flujo de trabajo desde el modelo conceptual de arquitectura a través de Formic y elevó el nivel de ese modelo a través de Revit para generar ahora sí ya un modelo BIM con todos los elementos inteligentes asociados. Luego el diseño de Juan Carlos Guardia de la planta industrial a través de Plan 3D. Después la generación de modelos y familias de componentes para el proyecto de arquitectura, que también podía ser aplicable al proyecto de planta a través de Felipe.
Y finalmente, a través de Invento y a través de Juan Carlos de Colombia, el diseño de otros componentes para el proyecto. Es decir, todos los modeladores trabajaron cada uno, digamos, en su proyecto, pero siempre había que tener una coordinación general, un orden general que estaba establecido en primera instancia por los gestores BIM, pero también por la figura del coordinador BIM, que es muy importante en lo que son los flujos de trabajo para llegar a ese objetivo BIM, que bueno, puede ser un proyecto en este caso de infraestructura, de arquitectura o de infraestructura urbana, etc. Entonces, es tan importante el modelado de proyectos como la coordinación, como el orden general. Todos los roles dentro de lo que es el flujo BIM son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, entonces, ya terminando lo que es el proyecto Ágata, vamos a establecer criterios de coordinación y análisis que se fueron haciendo en los diferentes modelos a través especialmente de la herramienta Navisworks. Para empezar, les muestro, esto es un video que está dentro del dataset, que bueno, que me comentaban que había algunos temas con el dataset, pero bueno, lo estamos revisando para que lo puedan descargar sin problemas, que básicamente establece un flujo de trabajo pensado entre lo que son los gestores BIM y lo que sería la figura del coordinador BIM en un proyecto, de cómo vamos a empezar a interactuar entre los diferentes software. Primero, definir algún criterio que nos unifique a todos los participantes, todos los agentes. En este caso se estableció un sistema de coordenadas único para todo el proyecto, que era UTM 8419 Sur. Entonces, lo que era el proyecto de InfraWorks, de implantación general del modelo, en este caso se hizo una exportación en formato IMX para continuar ese diseño de detalle en Civil, desarrollo que generó Simón, importando todo lo que es el modelo de InfraWorks, todas las entidades que se generaron en el infra, lógicamente adoptando el mismo sistema de coordenadas del software. Allí se hicieron ediciones, se modificaron cosas. Ese archivo se podía guardar como un dibujo DWG básico, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿para qué podría ser interesante guardarlo como un dibujo de AutoCAD simple? Y bueno, para eso esa información de lo que es el sistema de coordenadas, llevarlo a el Revit, por ejemplo, para hacer una implantación adecuada de los diferentes proyectos. Entonces, por un lado eso, se generó un camino hacia Civil a través del formato IMX, y después se exportaron otros archivos como en formato FBX desde el mismo InfraWorks, pero en este caso son los que vamos a usar para esta presentación de Navisworks, que básicamente es lo que es el entorno, que me va a permitir ir ubicando los diferentes edificios, hacer una simulación, como vamos a ver, del proyecto. Voy a seguir avanzando. Una de las cosas que tiene interesante de Navisworks, que es muy, muy importante, es que muchas veces usamos Navisworks como puente entre otros software. Por ejemplo, imagínense que nos envían un modelo generado en SketchUp o en AutoCAD, pero no BIM, ¿no? Un modelo geométrico, tridimensional. Y entonces, se puede dar el caso de que necesitemos continuar el flujo de trabajo en Revit, por ejemplo. Se podrían cargar diferentes archivos en Navisworks y exportar una versión de Navisworks como modelo de coordinación, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Un modelo de coordinación que lo podemos abrir en Revit y desarrollar nuestro proyecto en referencia a ese modelo de coordinación que me sirve justamente de referencia, no voy a poder editar nada, es simplemente exportación de la geometría.
pero ya ubicada en el terreno, ubicada con un link directo con Infraworld, como veíamos. Entonces acá se abrió Revit para generar un nuevo proyecto, una plantilla de arquitectura. Se va a insertar a la cinta insertar y elegimos modelo de coordinación. Lo que vamos a cargar ahora es ese modelo que acabamos de exportar desde Navisworks en el formato NWD, que es un modelo de coordinación y que es el que vamos a usar de referencia dentro de Revit. Bueno, ahí se está eligiendo el archivo, modelo de coordinación NWD, le damos a abrir. Ahí está el origen de coordenadas dentro de Revit, que como vemos aparece con valor en 0. Las coordenadas están en 0 de lo que es el punto de reconocimiento. ¿Por qué? Porque todavía les falta asociar a este proyecto que empezaría en Revit, si bien tengo la referencia del modelo de coordinación desde Navisworks, pero todavía le falta un sistema de coordenadas asociado, o sea, no tiene una definición de coordenadas globales asociadas. Simplemente tiene sí un vínculo directo con Navisworks, porque si yo agrego algún elemento tomando esta base como referencia, algún elemento en Revit, y lo actualizo en Navisworks, me va a quedar ubicado en el lugar. Pero si quiero hacer ese flujo hacia, por ejemplo, Infraworks, no lo voy a poder hacer, por lo menos automáticamente. ¿Por qué? Porque el origen de coordenada compartido no está establecido. Entonces lo que se va a pasar a hacer en este caso es justamente tomar el origen de coordenadas, o el sistema de coordenadas, perdón, desde el archivo de CAD que salió de Civil. Entonces lo que se va a hacer es insertar ese archivo DWG común, simple, pero que tiene como dato importante que tiene asociado el sistema de coordenadas. Ahí lo colocó manualmente y ahora lo que va a hacer es ubicarlo, digamos, equivalente a la ubicación que tenemos en Navisworks. Ahí lo está ubicando lo más exactamente posible, pero en realidad no es esto lo que realmente nos interesaba de este archivo CAD, sino tomar el sistema de coordenadas que trae. Como veíamos recién, en el origen de coordenadas, en este proyecto de Revit, en el origen aparecía el valor 00 como origen de coordenadas. O sea, no tenía definido un sistema. Entonces ahora, para tomar esas coordenadas ya en el entorno de Revit, desde este archivo de CAD, lo que vamos a hacer es ir a la cinta de... Bueno, ahí está ajustando lo que son las alturas de los niveles que vienen por defecto. Vamos a ir a la cinta de gestionar. Ahí estamos viendo el origen que sigue en 00, todavía no adoptó un emplazamiento compartido, un sistema de coordenadas único. Entonces vamos a la cinta gestionar, en esta zona donde dice ubicación del proyecto, vamos a verificar que en realidad no hay una ubicación real, aparece la ubicación que tenía predefinida. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta misma ubicación, el proyecto, pero eligiendo en el icono que tenemos más abajo, a ver si lo selecciona, vamos a un poquito más, vamos a elegir adquirir coordenadas. ¿Coordenadas de qué? Del archivo DWG que importamos desde Civil y que tiene asociadas el sistema de coordenadas. Entonces ahora, si volvemos al origen de coordenadas dentro del Revit, vemos que sí aparecen las coordenadas que están tomando como referencia UTM 8419 Sur. Y esto lo vamos a comprobar ahora yendo de nuevo a gestionar
origen de coordenadas y adoptaría lo que es el UTM 8421 Sur. Entonces, esto que es un ejemplo de cómo se puede establecer un flujo de trabajo coordinado entre 5, 6, 7, 8 herramientas BIM, como vimos en este proyecto, tienen que tener sí o sí alguna manera de, algún punto común, algún lenguaje en común que los pueda vincular de una manera ordenada. Si no se establece al principio del proyecto, que puede pasar, en algún momento del proyecto hay que generar estos flujos para obtener esa coordinación completa. Y bueno, y entonces ahora sí vamos a empezar con el primer ejercicio. Esto, ya le digo, en el dataset va a quedar el video de todo este proceso, que es un poco largo, pero bueno, quería por lo menos mostrárselo resumidamente, de un flujo posible que permitía, por un lado, a través del formato FBX y Navisworks, tener un vínculo entre Revit y Navis, y por el otro lado, a través del modelo en IMX y a través de Civil y CAD, tener otra vía de vínculo a través de Revit y Infraworks, cerrando un poco el ciclo de todos los modelos generados con una coherencia. Entonces ahora sí, pasamos al primer ejercicio, que sería el de simulación. Básicamente generar esto, una lógica que me vincule el modelo, los diferentes modelos que se fueron generando, con tareas, con fechas de inicio, fecha de terminación, a la cual le podemos asociar el costo, y que nos vaya mostrando semana a semana el avance de la obra, bueno, en este caso que fueron 2 meses prácticamente lo que llevamos con este proyecto, el avance semana a semana de ese proyecto y tener también la dimensión económica, con lo cual, hablando de lo que son las dimensiones BIM, acá tenemos la cuarta dimensión BIM asociada a lo que es la línea de tiempo, pero también la dimensión, la quinta dimensión, que es lo que tiene que ver con los costos. O sea, estamos asociando modelos tridimensionales con el tiempo y con los costos que generan. Mentira. Ahora otra con pastilla. Ahora vayan apagando los micrófonos, que si no un eco y complica el entendimiento. Bueno, entonces, ahora sí voy a pasar a compartirles Navis, recién ahora, pero bueno, es importante ver un poco todo lo anterior. Acá tenemos el Navisworks. Lo que es la interfaz del Navis, no sé si, bueno, puede haber gente que todavía no haya utilizado nunca el Navisworks. Van a ver que en realidad no se ha modificado mucho en las últimas versiones. Diría que hace 2, 3 versiones en realidad la interfaz no ha cambiado prácticamente nada. Nos encontramos cada vez que abrimos el Navisworks con el espacio en negro, el fondo vacío. ¿Por qué? Porque en realidad Navisworks no genera modelos o no modela proyectos, sino que lo que hace es recibir diferentes modelos, diferentes proyectos e integrarlos todos en un único entorno. Entonces nos aparece el fondo vacío porque justamente está esperando que incorporemos modelos. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es empezar a añadir, desde la cinta de inicio, añadir modelos. ¿Qué formatos admite el Navisworks? Prácticamente más de 60 formatos vinculados a lo que es la construcción. Desde, lógicamente, todo lo que es el entorno Autodesk, modelos, bueno, obviamente de Navisworks, modelos de AutoCAD, modelos de WF, que es un formato muy útil para trabajar dentro de Navisworks, por ejemplo, para exportar información desde Revit a través de este formato, que es muy liviano y que de alguna manera nos protege porque no estamos en... Juan Pablo, está silenciado tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí.
Estaba silenciado. ¿Desde cuándo Parece que se silenció en el momento que estabas viendo qué tipo de archivo elegir y estabas tomando un FBX, el paso previo. Bien, perfecto. Qué raro. Bien. Ahí están viendo una ventana para añadir archivos. ¿Eso se está viendo o no se ve? Sí se ve. Se ve. Gracias. Bueno, entonces lo que estaba mostrando era un poco los formatos que admite. Los formatos obviamente de Autodesk, después tenemos, bueno, el IFC, este formato de vínculo entre todo lo que son software BIM. Obviamente, bueno, el Inventor. Tenemos también formatos de nubes de puntos. Acá tenemos PTS de Leica, PTX, Láser. Tenemos, bueno, obviamente todo lo que son las nubes de Recap, Revit, Rhino. Tenemos también archivos SAT, archivos de SketchUp, que muchas veces usamos modelos que están generados en SketchUp para generar entorno o generar elementos para la implantación. En ese sentido tenemos hay una biblioteca que todos que estamos en este mundo en algún momento hemos usado, que es 3D Warehouse, que tenemos la posibilidad de descargar desde allí modelos hechos en CAD, en SketchUp, bueno, en diferentes formatos, modelos de maquinarias, modelos de componentes, incluso hasta edificios. Tenemos de SolidWorks, tenemos un montón de formatos. Esa es la lógica de Navisworks, ir superponiendo archivos que pueden ser puntos, archivos que pueden ser líneas y archivos que pueden ser BIM, o sea, elementos con información. Pero incluso también se pueden cargar dentro de Navisworks archivos en PDF 2D. Incluso se pueden cargar archivos 2D y usar esos archivos para, por ejemplo, hacer una cuantificación, que es lo último que vamos a ver, una cuantificación de un proyecto. O sea, tenemos mucha amplitud de modelos para cargar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a cargar este proyecto de Ágata, en donde vamos a agregar la base, que es los archivos originales en este caso eran en formato FBX. Cada vez que cargamos un archivo FBX en Navisworks, va a generar un archivo local que a partir de ahí va a ser referencia del archivo inicial, que tiene como característica que siempre es más liviano que el original. O sea, acá por ejemplo el archivo inicial, el que recibo, es FBX, pero una vez que lo abra por primera vez va a generar un archivo local de referencia que tiene el mismo nombre, pero la terminación RNWC. Esto con todos los formatos, con todos los modelos que vaya cargando, siempre genera un archivo local más liviano, y es a partir del cual Navisworks va a empezar a trabajar. Por ejemplo, fíjense este archivo de terreno que me aparece con el mismo nombre pero en NWC. Bueno, entonces vamos a empezar a cargar los diferentes modelos. Una vez que lo cargué, me modifica el fondo de la interfaz de Navisworks. Esto en realidad es una propiedad que se puede configurar a gusto, es simplemente hacer clic en el fondo, botón derecho del mouse y elegir la opción de fondo para cambiarle el color o las características de este fondo. En este caso le voy a dar color negro, que me parece que es más fácil para trabajar. Y bueno, entonces seguimos añadiendo cosas. Por ejemplo, voy a poner el formato nativo. Le voy a decir que quiero que solo me muestre los FBX. Le voy a cargar todo que son tuberías y conectores de tubería. ¿Cómo sé que se están cargando? Porque acá dentro de la interfaz, dentro de la cinta de inicio, hay una zona que es muy importante, que es esta donde dice seleccionar y buscar. Por defecto puede pasar que aparezca así,
pero les recomiendo que lo primero que tienen que hacer para trabajar en Navisworks es activarse el árbol de selección. Este icono de acá abre el árbol de selección, que básicamente lo que hace es mostrarme todas las capas de información, todos los modelos que se fueron cargando dentro del Navis, y podemos ir pinchando y marcando dentro del modelo los diferentes elementos. Yendo al árbol de selección, enseguida puedo identificar asociado a qué archivo está ese elemento y qué raíz tiene, o sea, ir al origen del elemento, por ejemplo, dentro del objeto terreno veo que tengo un objeto que se llama Mesh 22, que es exactamente este. Y si quisiera seleccionar también el Mesh 21, puedo ir haciendo clic dentro del árbol de selección, apretando control y ir marcando los elementos. Entonces es una manera mucho más práctica de seleccionar muchos objetos desde el árbol de selección. Y otra cosa que también es muy útil de este sector de seleccionar y buscar es guardar las selecciones. Es decir, acá lo que vemos es que tenemos el archivo completo, o sea, el archivo del terreno en este caso, con todo lo que tiene, trajo modelado, que en realidad está dividido el software que generó este archivo en diferentes componentes, en diferentes mallas en este caso, pero se puede dar el caso que me interese dar criterios y que poder identificar rápidamente dentro de este modelo estos elementos que son los de rutas y caminos, por ejemplo, que corresponden a dos objetos diferentes. Entonces, una vez que los tengo seleccionados, esos dos objetos, los fui seleccionando, marcando en pantalla, haciendo clic y apretando control para que sume la selección, vengo acá y le digo guardar selección. Entonces acá lo que está generando es como una nueva capa de organización de mi proyecto, que no es directamente el modelo que cargué, sino un grupo de selecciones que superpongo al modelo inicial. Entonces a este le voy a poner rutas y caminos. Así vamos generando selecciones y vamos ordenando la información que traemos desde el software nativo, en el formato que sea, y adaptándola a las necesidades de cada proyecto. ¿Qué cosas me permite esto de tener una organización, digamos, superpuesta a lo que es la organización propia del modelo? Y bueno, por ejemplo, cambiarle las propiedades de estos elementos que tengo seleccionado. Por ejemplo, podría acá modificarle el color y decirle que, bueno, ahora todo esto que son, perdón, rutas y caminos no, todo esto que era pavimento interno le doy verde, ahora rutas y caminos, entonces lo selecciono ya no desde el árbol de selección, sino desde este otro criterio, digamos, que se está superponiendo, que son los conjuntos. También de cambiarle las herramientas, las propiedades de esos elementos, entonces le digo, bueno, quiero que todas las rutas y caminos me aparezcan y los entienda rápidamente, entonces que me los muestre en rojo. Y así vamos organizando y gestionando visualmente lo que es nuestro modelo de nave. Bueno, voy a seguir cargando otros modelos, por ejemplo acá tenemos mobiliario urbano. Ven que ahí la primera vez que lo cargamos demora unos segundos más porque está generando, entre otras cosas, está generando ese archivo local que tiene el mismo nombre y es más liviano. Voy a cargar los árboles. A los árboles, ya que los tengo acá, le voy a dar ya un color. Vengo al árbol de selección, los marco en la lista, vengo de nuevo a herramientas de elementos, le digo quiero que estos árboles estén, no sé, en anaranjado. Y voy a añadir también objetos para, bueno, perdón, me falta el hospital, acá está el hospital.
Y como todo esto salió de Infraworld con un mismo sistema de coordenadas, todo va encastrando, digamos, ordenadamente. Voy a cargar también algunos archivos en otros formatos. Por ejemplo, acá en agregados tenemos, por ejemplo, bueno, acá un archivo de SketchUp para cargar una grúa. Acá tengo un archivo de 9 puntos, un dibujo en 3D de una de las rutas que se iban a agregar, hecha en Civil. ¿Qué pasa? Este archivo que voy a cargar ahora, que está generado, bueno, en este caso en SketchUp, no respeta el mismo origen de coordenadas que este proyecto que estamos trabajando en Navisworks. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, el archivo, si bien lo agregó, aparece acá en el árbol de selección. Cuando trato de verlo dentro de mi modelo de Navis, yo no lo encuentro. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es ubicarlo. ¿Dónde quedó ese archivo? Bueno, ese archivo quedó, acá está, quedó a 500 metros más abajo que el modelo de terreno. ¿Por qué? Porque el archivo que exportamos desde Infraworks estaba, digamos, todo el proyecto estaba desarrollado en una topografía que estaba justamente a 500 metros de altura. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, llevarlo a esa ubicación adecuada. O sea, todos estos elementos del modelo venían coordinados. Terreno, árboles, el hospital, las rutas, todo eso venía coordinado. Ahora, le cargué un nuevo elemento que no viene coordinado porque, bueno, está utilizando su origen local. Entonces lo que tengo que hacer es trasladarlo eso hasta la altura de 500 metros. Eso lo podemos hacer, como veíamos recién que le cambiábamos el color de los modelos, lo podemos hacer también modificándolo desde la misma cinta de herramientas del elemento, mover, lo elevamos. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta otra manera. Vamos a, dentro del árbol de selección, marcarlo, con lo cual queda todo seleccionado y ahí tener cuidado en que no pase esto, y es lo que puede pasar. Que selecciono la maquinaria, hago un clic en alguna parte de esa maquinaria y en realidad lo que voy a mover, desplazar, girar o lo que sea que vaya a hacer, la transformación que vaya a hacer, va a ser de ese objeto y nada más, no de todo de toda la máquina. Por eso es importante trabajar con el árbol de selección. Fíjense la cantidad de mallas que tiene asociado esta máquina que trajimos. Es impresionante. Sigo subiendo acá en el árbol de selección y no logro llegar a la raíz. Entonces lo que tengo que hacer es justamente eso, marcar si quiero cualquier parte del objeto, pero después buscar la raíz. Entonces acá digo, ahora sí, hago clic en camión, seleccionó todos esos, no sé, pero más de 50, 60 mallas, y recién ahora sí podría elevarlo. Pero en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es, una vez elegida la raíz, botón derecho del mouse, vengo acá a unidades y transformación y le digo, bueno, quiero que este objeto quede a 500 metros, que era más o menos aproximadamente la altura que tenía el proyecto de Agatha. Entonces ahora vuelvo a seleccionar el camión y veo que ya está en un nivel superior. Ahora sí lo puedo ir moviendo directamente, arrastrando desde los ejes, siempre teniendo en cuenta que tengo seleccionada la opción de transformación, mover. Y ahora sí veo que esto lo puedo ir ubicando, marcando entre ejes. Si hago clic sin querer en algún otro objeto, no importa, volvemos al árbol de selección, volvemos a marcar el eje que quiero editar y ahí lo vamos ubicando.
Y ahí quedó colocada, bueno, ahora sí, a 500 metros de altura, que era donde tenía que estar. Lo voy a comprobar nuevamente, acá en botón derecho, unidades y transformación, 500 metros. Y así voy a seguir agregando diferentes componentes. Modelos, básicamente eso, modelos que vamos asociando a nuestro modelo básico, diferentes formatos son admitidos, etc. Pero bueno, ahora vamos a dar el paso hacia la simulación en sí. Para eso tenemos que activarnos dentro de estas herramientas, la de Timeliner, que es esta que tenemos acá en el medio, la que nos hace aparecer una línea de tiempo acá abajo, en la cual podemos ir generando las diferentes tareas una por una, o si tenemos ya generada una estructura de planificación, cargarla desde acá donde dice orígenes de datos. Si elegimos añadir, nos admite la carga de una planificación hecha en Project, en Primavera o en este formato genérico que es CSV. ¿Tá? Pero en este caso lo vamos a hacer de una manera más manual, pero que podría ser útil incluso para exportar esta planificación que generemos inicialmente, capaz que como una primera idea de planificación en Navisworks. Podríamos exportar este archivo, modificarlo en Project, actualizarlo, o que lo tome el encargado de la planificación tradicional, digamos, que por ahí no tiene todavía un manejo de BIM, que modifique su planificación y después, más adelante, actualizar nuestra simulación en Navisworks con ese archivo actualizado. Ese flujo de trabajo perfectamente se puede hacer. Veo que hay preguntas y eso, yo voy a seguir de largo y después al final siempre dejamos ahí un espacio de preguntas sobre el final del taller. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento para hacerlo manualmente? Bueno, en realidad es muy simple. Añadir una tarea, venimos acá a tareas, le decimos añadir tarea. A esta tarea le podemos dar un nombre, por ejemplo, no sé, terrenos, o ajuste del terreno, etcétera. Le damos un inicio planeado, por defecto siempre toma el día de la fecha, pero podemos desplegar y decirle, no, esto en realidad empezó hace, no sé, el 4 de junio. Fin planeado de esa tarea, de nuevo lo mismo, me toma el día de hoy, pero vamos a llevarlo a junio, vamos a ponerle que lleva hasta el 11. De 4 de junio al 11 de junio. Esto como planificación. Podríamos tener también paralelamente la comparativa entre lo real, o sea, lo planificado por un lado y poder hacer la simulación de, bueno, esto es lo que planificamos y sin embargo lo realmente ejecutado es esto otro. ¿Tá? Eso lo podríamos tener también. A medida que vamos dándole fecha de inicio y terminación, empieza a aparecer esto a la derecha, que es una barra que justamente está resumiendo estos datos de inicio y terminación. O sea, primera cosa, crear una tarea, darle inicio, terminación. Segunda cosa importante, definir qué tipo de tarea vamos a generar. Puede ser una tarea de construcción, una tarea que es de demolición o una tarea temporal. Son los tres tipos de tareas que podemos generar con Navis y simular con Navis. En este caso le voy a decir que es tarea de construcción. Y el siguiente paso es enlazar, vincular la tarea con el modelo. ¿Tá? Si lo hacemos manual, es básicamente seleccionar el objeto en la vista 3D o desde el árbol de selección, pararnos en esta tarea, botón derecho donde dice enlazado, botón derecho del mouse y le digo enlazar selección actual. Y así vamos armando nuestra organización de tarea. Lo mismo con esta otra tarea, le voy a poner que esto es pavimentos, que la fecha de inicio por ahí es el 5 del 6 y que la fecha de terminación es 5 del 6.
fecha de terminación, le vamos a poner también un par de semanas y así. Vamos a ponerle y el procedimiento es así, repetitivo. Construcción, después selecciono lo que quiero asociar a esta tarea. Botón derecho, enlazar selección actual y así. Después podemos directamente generar otras capas que sean asociadas a un modelo entero. Por ejemplo, le voy a poner ahora una nueva que sea drenajes. Eso se va a construir, empezar a construir 5 también del 6 y termina el 20 del 6 también. Es de construcción la tarea y como lo voy a asociar a un modelo completo, vengo acá al árbol de selección, marco tuberías, marco conectores de tubería también, botón derecho del mouse y enlazar selección actual. Y así vamos agregando todos los diferentes elementos. Mobiliario urbano, vamos a hacer lo mismo. Cambiar el nombre. Vamos a ponerle que esto empieza el 15 del 6 hasta el 25 del 0. Que también sea una tarea de construcción y que queda asociado, bueno, ahí ya lo tengo seleccionado, así que enlazar selección actual. ¿Bien? Es muy simple. Claro, lo ideal y lo que se tiene que hacer cuando trabajamos en BIM es estandarizar estos procesos y poder vincular, que eso se puede hacer automáticamente, lo que son tareas a componentes de los modelos. Hay diferentes maneras de hacer eso, pero bueno, es un procedimiento que es lógicamente el más adecuado. Voy a seguir agregando alguna tarea más y avanzamos. Construcción y tarea de construcción. Bien, como ven acá se va generando todo estas barras de diagrama de Gantt que podemos ahora directamente modificar las diferentes fechas e inicios directamente de la barra, que es mucho más intuitivo que a través de las tareas. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la interfaz de simular. ¿Tá? Entonces, veíamos que teníamos tareas para generar las tareas y asociarlas al modelo. Orígenes de datos nos permitía traer ya una estructura de tareas, una planificación hecha y asociarla al modelo. Configurar, bueno, tiene que ver con cómo se van a ir mostrando los avances de la obra, y simular justamente hace esta simulación. Entonces ahora nos va a mostrar en verde lo que es un proceso que está en vías de desarrollo. Cuando aparece ya la textura como más realista es porque la tarea está terminada. Nos va mostrando acá también un porcentaje del avance. Y acá el resumen de lo que son las diferentes tareas, cómo se van ejecutando. Este es el resumen que viene por defecto. Si veíamos en la simulación que les mostraba al principio, en realidad se incluía también el tema de, por ejemplo, los costos. Ahí estoy cambiándole colores a la simulación nomás a los elementos para que se vea un poco más lindo. Asociar los costos. Bueno, esa es una de las propiedades que le podemos asociar sin problema, pero que tienen que ver con la información que trae que le podemos cargar al modelo, entonces, a los modelos. Entonces, ¿cómo le podría asociar costos? Bueno, si nos fijamos dentro de tareas, acá hay una columna que incluye costos totales.
que en realidad sería el resumen de los costos parciales que tiene la obra. Entonces, ¿cómo hago para ver esos costos parciales? Bueno, selecciono acá donde dice columnas, despliego y le digo que quiero tener una visualización de columnas extendidas, por ejemplo. Entonces ahí me aparecen los diferentes costos asociados a las tareas. Puedo ponerle costo de material, puedo ponerle costo de, por ejemplo, costo de equipos, que teníamos por ahí un equipo, podemos ponerle costo de subcontratación, etc. Y ahora el costo total empieza a recoger esos costos parciales. Y miren una cosa que es muy interesante, que vamos a ver ahora en la simulación. O sea, ahí estoy agregando costos, que de nuevo, esto es lo mismo. Si alguien lo está desarrollando, todo el tema de costos, en Project o directamente en una tabla de Excel, podíamos cargar esa información automáticamente. Entonces ahora voy a simular, aparece el dato del coste total para cada una de las tareas, pero voy a hacer que aparezca visible acá arriba, porque por defecto no me aparece el dato del día, la semana, etc. Para eso venimos acá donde dice configuración y le decimos que a la lista de textos que aparecen actualmente le voy a agregar una fila nueva, nueva línea, en la que quiero ver el dato de coste. ¿Qué coste? Y bueno, puedo mostrar el total o puedo mostrar el mano de obra o el que sea. Voy a poner coste total, aceptar, aceptar. Y ahora fíjense cómo ya aparece ahí el 0 de la obra y empieza, a medida que va avanzando, en función de esas tareas que tenían asociado el coste, va avanzando el prorrateo de los costes a medida que evoluciona el tiempo. ¿Tá? Se pueden hacer muchas cosas más, agregar el símbolo de pesos, pero bueno, acá estamos incluyendo la tercera dimensión, cuarta dimensión y quinta dimensión del bit. Y como ven, es un proceso muy simple de hacer. Bueno, con eso cerramos lo que es simulación. Voy a pasar rápidamente, este archivo lo voy a guardar, por si después hay alguna pregunta. Y vamos a abrir un nuevo proyecto, en este caso enfocándonos en lo que es la detección de interferencia, que más bien hablábamos de gestión de modelos y gestión de calidad de los modelos. Entonces para eso vamos a abrir los archivos que están en el dataset en la carpeta 2 que se llama calidad. Voy a abrir el archivo de estructura, que es este que tenemos acá, y voy a abrir el archivo de MEP. Ahí se superpusieron porque están utilizando un mismo origen de proyecto. Estos son los casos que realmente resulta muy útil, lo de pintar, entre comillas, ciertas partes de los modelos que cargamos. Por ejemplo, acá me vino todo lo que es aire acondicionado y también tengo por acá cañerías de agua. Y todo en un mismo color, en gris, difícil de ver por ahí el proyecto, entonces es una buena medida venirnos acá a primero pinchar a ver qué parte o cómo se llama este tipo de elemento dentro del modelo original. Veo que esto está dentro de lo que son uniones de conducto, pero también le voy a seleccionar terminales de aire. Voy a seleccionar, a ver qué más puedo seleccionar, conductos. Entonces ahí prácticamente está seleccionado todo lo que es el sistema de aire y le voy a dar un color, que en este caso le voy a dar verde. Ya simplemente con esto gano muchísimo en lo que es entender un proyecto y ya incluso visualmente puedo identificar que hay algunos problemas de interferencia.
Entonces es bueno esto de trabajar con el árbol de selección e ir pintando de alguna manera lo que son nuestras instalaciones. Voy a hacer lo mismo con los conductos de la planta baja, conductos. De aire también, uniones de conducto. Bueno, todos estos los voy a pintar también en verde. Entonces, uno de los roles del coordinador BIM puede ser controlar la calidad de los modelos que se van generando. Para eso tenemos dentro de Navisworks esta herramienta que por ahí es la más conocida de Navisworks, que es la del Clash Detective. Detección de interferencias, la vamos a activar para que nos aparezca. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, añadir una nueva prueba, o sea, generar una nueva prueba. Le podemos poner nombre, voy a ponerle estructura y acá nos va diciendo, nos va indicando el estado de estos conflictos que vamos a encontrar. Por ahora hay 0 conflicto, obviamente en nuevo, activo, revisado, aprobado y resuelto no hay nada. Después acá en la zona central de esta ventana vamos a definir entre qué objetos y qué objetos vamos a detectar choques. Y ahí una buena práctica es ser como bastante preciso en la detección de interferencia, es decir, plantearme, bueno, quiero ver los choques entre tal piso y tal piso, entre tal cañerías y tal tipo de estructura, o sea, no marcar entre todo y todo, eso no sería muy eficiente, sino ir definiendo el estudio del modelo como coordinadamente también, con orden. Entonces vamos a marcarle que nos detecte los choques entre, por ejemplo, JB ROF dentro de lo que es el modelo de estructura, acá a la izquierda, y dentro de lo que es el modelo de MEP, todo el second floor. ¿Tá? Marcamos de un lado y del otro. Acá lo que decía Cristian al principio de la presentación, la posibilidad de incluirle tolerancia, es decir, que no solo detecte choques físicos reales, concretos, sino incluso que me alerte si hay, por ejemplo, caños que, no sé, llevan un material líquido muy caliente y no pueden estar a X distancia de ciertas máquinas. Entonces ahí le puedo poner una tolerancia de 1 metro o medio metro y que me alerte incluso si está por debajo de esa distancia aceptable. Otra cosa interesante que podemos hacer detección de interferencia no solo entre modelos BIM, sino entre superficies de elementos, pero también entre líneas de elementos, líneas que podrían ser dibujos de CAD y puntos, nubes de puntos. Podríamos detectar interferencia entre un archivo generado en ReCap de nube de puntos y nuestro proyecto de instalaciones hecho en Revit, por decir algo. Eso está también bien interesante. Y bueno, una vez que tenemos seleccionado los dos mundos que vamos a detectar interferencia, le damos ejecutar la prueba y ahí salta automáticamente a una siguiente ficha que es la de resultados. Ahora vemos que acá en lo que es la columna de conflictos aparecieron 8 conflictos, o sea, es el resumen de todo lo que identificó. En esta lista yo puedo ir pinchando los diferentes conflictos y nos muestra en la vista 3D justamente cuáles son esos conflictos, mostrando los dos elementos con colores que aparecen acá, resaltados en rojo y en verde, que son, ¿qué elementos? Son los elementos que aparecen acá abajo. Acá abajo, donde dice elementos, justamente despliega la ubicación exacta, el objeto exacto que está chocando de estructura con el conducto, en este caso puntual. Y así, si vamos marcando los diferentes conflictos, acá abajo siempre voy a tener la ubicación exacta de cuál es el elemento que está chocando con qué otro elemento.
cosas interesantes que nos permite esta gestión de conflictos o gestión de calidad de los modelos es, por ejemplo, agrupar lo que son los problemas, los choques, por ejemplo, asociados a un elemento del modelo. Por ejemplo, puedo decirle, seleccionar este objeto que veo que está chocando con una sarcha reticulada y decirle, con el botón derecho, decirle que ahora donde tenemos vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar acá y agrupar este objeto más este, más este, más este. O sea, seleccionar una serie de objetos que vemos que están en conflicto y agruparlos. Esa es una primera posibilidad que tenemos, de no tener una lista interminable de problemas, sino de decir, bueno, tenemos 5 conflictos que tienen que ver con, por ejemplo, ductos. Y además, esos conflictos se los podemos asignar a alguien, a algún integrante del equipo. Entonces venimos acá donde dice asignar, le decimos que este grupo de conflictos que se llama ductos, que incluyen 1, 2, 3, 4 problemas que vamos a tener en la ejecución, quede asignado a González. Incluso le podemos poner alguna nota que diga, no sé, resolver antes de la próxima reunión. Y capaz que González es el que está encargado del proyecto de instalaciones térmicas y bueno, y es quien puede resolver ese problema. Esa es una opción, ir seleccionando los diferentes conflictos y asignárselos a los involucrados. Pero otra opción, que era la que estaba queriéndole mostrar hoy, que es mucho más eficiente, es ubicar el objeto que está en conflicto dentro de acá de elementos, botón derecho del mouse y elegir agrupar conflictos relativos a un elemento. Entonces ahora lo que hizo esta opción es que me ubicó todos los conflictos que están asociados a este ducto que seleccioné. O sea, seleccioné ese elemento ducto y me dice, bueno, a este ducto tenés otro ducto que está chocando, tenés la viga esta reticular que está chocando, tenés un codo que también está chocando, todos esos problemas, esos 4 problemas, están asociados al mismo elemento. O sea, esa es una manera mucho más práctica de agrupar conflictos. Y obviamente también a esto se lo podemos asignar a una persona o a varios. Vamos a ponerle a Pérez. Incluso podemos generar imágenes como fotografías de cada uno de estos conflictos, podemos agregar comentarios, no sé. ¿Qué pasa? Esto lo podemos guardar como archivo que le podemos enviar a los involucrados por mail, por ejemplo. Este informe con todos los conflictos del proyecto lo podemos exportar como, por ejemplo, archivo HTML. Entonces acá le digo qué datos quiero que salgan en ese informe, le digo escribir informe, lo voy a guardar en mi escritorio, desktop, ahí. Entonces genera un archivo HTML que, voy a ver si se los puedo mostrar ahora, tiene el resumen completo de lo que fueron todos los conflictos, quién es el responsable, no sé, si quiero agregarle fechas de resolución del problema, etc. Voy a ver si encuentro el archivo.
acá, estructura MEP. Y voy a compartírselo porque creo que no lo están viendo. Es esto. Este es el informe de resumen de los 8 conflictos, donde aparece una imagen de cada uno de los problemas. Los que están agrupados y están asignados a una persona, aparece a quién está asignado, no sé, información de cuándo fue hecho el informe, etc. Ahí aparece una imagen de cada uno de los conflictos. Y esto se lo mandamos, un archivo muy liviano, creo que pesaba, a ver, pesa 10K. O sea, es un archivo muy liviano y nos permitiría tener una devolución desde mi herramienta de escritorio en la oficina a los diferentes agentes, actores que estuvieran participando en un proyecto. Bueno, vuelvo a Navis. Ahí. Bien, entonces, eso, como veíamos, lo podíamos exportar como un archivo, como un informe. Y no lo voy a mostrar porque ya es un poco tarde, pero les voy a mencionar que si nosotros quisiéramos modificar directamente ahora este proyecto de instalaciones o el de estructura, o sea, cualquiera de los dos proyectos que están involucrados en el problema, editarlo y ya en este momento ajustarlo y solucionar el problema, lo podría hacer. Esa opción la tenemos dentro de resultado. Podemos seleccionar el objeto que queremos editar. Acá, por ejemplo, podría seleccionar no sé, la cercha reticulada, o, por ejemplo, podría seleccionar el ducto. Porque acá tengo la opción de devolver origen. Esta opción lo que permite justamente abrir el modelo de estructura o de instalaciones en un punto de vista igual al que estamos viendo en Navisworks. Entonces, yo tengo ya abierto acá el Revit. Lo que va a hacer es abrirnos el programa, y bueno, ya que estoy lo voy a mostrar, voy a compartirles también el Revit. Lo que va a hacer es abrirnos el modelo de, en este caso, seleccioné la estructura, así que nos va a abrir el modelo de la estructura en Revit. En una vista nueva que se llama Navisworks Sweepback. Esta es una vista en la que nos va a mostrar el punto de vista que teníamos en Navis. Era por acá pasaba ese ducto. Entonces, lógicamente, lo que me muestra es solo la estructura, porque el archivo de la instalación no es es otro archivo que estaba vinculado, pero sí lo podría vincular y modificar en función de ese archivo vinculado de instalaciones no sé, la dimensión de la estructura o la ubicación, o eliminarlo y cambiar el diseño. Esto, para poder hacer este switch, ida y vuelta entre Navisworks y Revit, lo que tenemos que hacer siempre es venir acá donde dice complementos y aparece esta herramientas externas y hacer un clic en Navisworks Switchback, bueno, en este caso 2021, que lo que hace es activar ese ida y vuelta, activando la vista esta que se llama Navisworks Switchback. Entonces acá podría, no sé, en este caso seleccionarlo, esta cercha, voy a ver si me la deja, por ejemplo, eliminar, imprimir, y ahora le digo que voy a guardar este archivo con el mismo nombre, todo igual. Ahí lo está guardando. Voy a pasarme a Navis de nuevo, acá. Lo que voy a hacer ahora es actualizar el modelo.
Voy a seleccionar el modelo, estructura, ahí. Y bueno, no está cargando la actualización, pero bueno, acá básicamente al actualizar lo que pasaría es que en este caso este archivo que guardamos sin la viga aparecería, bueno, con ese problema resuelto. Y al hacer una actualización del conflicto, ese problema resuelto, pasarían a aparecer algunos conflictos como resueltos y se reduciría la cantidad de conflictos generados. Bueno, eso muy rápidamente lo que sería el trabajo con esta segunda herramienta que es Clash Detective, y vamos a ver rápidamente, ya para ir cerrando, el tercer ejercicio que tiene que ver con la cuantificación que podemos hacer desde Naviworks de modelos que traigan esa información. El Naviworks lo que va a hacer es leer la información que viene de los modelos de su software nativo. Es decir, si el modelo no trae la información de largo, ancho, de volumen, de peso, el Navis no lo va a poder interpretar esa información porque no la va a leer. Pero si el modelo trae esa información, sí, la lee. Entonces en este caso vamos a usar los archivos de la carpeta 3, cuantificar, vamos a usar el archivo de estructura, que es este. Vamos a cargar un archivo de IFC, por ejemplo, IFC, una ampliación del hospital. Entonces, si vemos, bueno, cómo o qué tengo que activarme para poder utilizar Naviworks en cuanto a la cuantificación, el otro icono, el de cuantificación. Me abre esta barra acá abajo, donde tengo el libro de cuantificación. Lo primero que tengo que hacer es configurar el proyecto, o sea, generar una configuración básica de mi proyecto. ¿De qué? De mi proyecto de estructura de metrajes, es decir, de cómo agrupo en mis proyectos tradicionalmente los materiales para construir. ¿Qué coloco? Por ejemplo, los pilares, las zapatas o las cimentaciones, las vigas, la estructura de materiales y de metrajes que usamos normalmente. Bueno, en este caso podemos usar, por ejemplo, catálogos que ya existen, Uniformat, por ejemplo, o hacer el catálogo propio. En este caso vamos a hacerlo nosotros, así que digo ninguno, que no use ningún predefinido. Le digo que voy a usar metros, y estos son las propiedades de medida que con qué unidades las va a identificar. Le digo finalizar. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero voy a hacer esto, analizar dónde que está esa información geométrica que yo quiero cuantificar, para hacer los metrajes, las cuantificaciones. Entonces, el archivo que viene de Revit, si vengo a las propiedades, que es esto que aparece acá en mostrar, propiedades, voy a ver que la información de los metrajes está en una de las fichas que se llama componente. Acá en componente veo que tengo, por ejemplo, perímetro, área, volumen, altura, pendiente si la tuviera. Perfecto. Y en cambio, si veo este archivo, que era el archivo IFC, y busco dónde es que tiene esas propiedades, si es que las tiene, llego a que el archivo IFC debería tener una ficha que es de acá, Base Quantities. El archivo IFC generó
todo lo que es información de geometría, según la exportación que se hizo de su software nativo, y la agrupó esa información de geométrica en esta ficha que es Base Quantity. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando trabajamos con, por ejemplo, puede pasar que en el proceso de trabajo hay algunos que trabajan con software en inglés, otros software en español, puede haber incompatibilidad de idiomas, entonces va a pasar que tengamos que hacer un mapeo dentro del libro de cuantificación para que Navis lea la información de área, de volumen, no sé, de longitud, etcétera, en la columna específica de información que trae el modelo. Normalmente lo que podríamos hacer es directamente esto, seleccionar objetos o modelos enteros en el árbol de selección o en la pantalla y arrastrar hasta el libro de cuantificación. Entonces al arrastrar me genera toda una estructura de componentes constructivos de mi proyecto, y acá me debería estar mostrando la extracción de todos esos datos. Pero como les decía, en este caso era un proyecto que empezó en inglés y en un momento se continuó el proyecto en Revit en español. Entonces, para esos casos lo que hacemos es venir acá, donde dice elemento de catálogo, y asignar propiedades. Hacer un mapeo de propiedades. Entonces le decimos, bueno, las propiedades de medición que va a reconocer Navis, por ejemplo, de volumen del modelo, que las busque dentro de la categoría, y esto de categoría se refiere a las fichas estas, dentro de la categoría de componente, en la propiedad de volumen. Entonces acá busco volumen. Y así voy haciendo un mapeo, que esto lo hacemos una única vez y ya nos queda la configuración entre lo que son las propiedades que lee Navis y la ficha en la que está esa información en los modelos que fuimos cargando. Este es un proceso que podemos hacer a nivel general de todo el modelo o particularmente de cada modelo, de cada componente. O sea, podemos tener una definición al detalle de qué información quiero que saque. Entonces, bueno, voy a agregar algún otro campo, por ejemplo, área, que lo lea de la ficha de modelo y que lo lea como área. Juan Pablo, no se ve tu pantalla. Perdón, comparto de nuevo. Ahí. Acá. Lo que decía era que teníamos esa posibilidad de arrastrar directamente desde el modelo a el libro de cuantificación, cuando por un tema de idioma de las diferentes versiones que usamos en este proyecto no lo lee automáticamente, lo que hacemos es venir acá a asignación de propiedades e ir generando un mapeo entre las propiedades que lee Navis y la ficha en donde la va a buscar, que es estas opciones que aparecen acá, según sea un modelo IFC, un modelo de Revit o un modelo, los diferentes formatos de modelo que podemos encontrar, y vamos generando. Incluso podemos hacer que para una misma propiedad en Navisworks, por ejemplo, volumen, no solo lo lea en esta ficha, sino que también si el modelo que estoy tratando de cuantificar no tiene esa ficha, bueno, que lo busque en otra ficha. Por ejemplo, acá le voy a decir que el volumen de modelo, si no lo encuentra dentro de una ficha que se llama componente, busque en Base Quantity, que era lo que pasaba con el archivo IFC, que traía esa información en Base Quantity. Y que lo busque como volumen. Aceptar. Entonces, bueno, ahora hacemos lo mismo, arrastramos. Cuantificación, medición de un nuevo elemento de catálogo. Este elemento que era parte del modelo IFC, voy a la ficha o a la columna de volumen y ahora veo que sí me está leyendo la información del volumen de, en este caso, esta losa. Y así podríamos ir cuantificando, no sé,
también a través de la selección en el modelo y a través de el árbol de selección, los diferentes elementos, seleccionándolos, arrastrándolos o seleccionándolos y botón derecho, cuantificación, medición al nuevo elemento de catálogo, y ahí va generando todas las cuantificaciones. ¿Está? Pero básicamente tenemos que ir haciendo o conformando nuestro propio mapeo para que nos cuantifique esos datos. Ahí le pedí que haga toda una lectura de todos los modelos, por lo menos lo de estructura. Y acá vemos que tenemos el dato de volumen, en este caso son las vigas. Acá me muestra el total de las vigas que están cuantificadas. Y además otra cosa que está interesante, que empieza a superponer como un criterio de colores que me va mostrando lo que ya está cuantificado y lo que no está cuantificado. Eso tiene que ver con estas propiedades que aparecen acá de elemento de catálogo que tiene asignado un color. Todo esto se puede configurar. Entonces podríamos decirle, bueno, cuando ya haya cuantificado todo lo que son losas estructurales, mostrámelo en color, no sé, celeste. Y es así con vigas y demás. Bueno, un poco rápidamente era eso lo que quería mostrarle, tener como un recorrido por todas las capacidades que tiene Navisworks y que bueno, que puedan hacer el ejercicio de probarlo, van a ver que es un software que no es para nada complejo, es muy intuitivo y bueno, nada, eso es un poco lo que quería mostrarle. Quedó, y lo comento muy resumidamente, el tema de la nube. Básicamente el vínculo de Navisworks con la nube viene a través de la integración con Glue, que es una de las propuestas que tenemos de Autodesk de servicio en la nube, 360 Glue, y también a través de a través de Glue podemos tener esos modelos en la nube y descargarlos directamente y generar el análisis que necesitamos dentro de nuestra máquina, de nuestro escritorio, y tener así un diálogo ida y vuelta con los proyectos que manden y envíen a la nube. Y por otro lado, a través de BIM 360 Docs, donde podemos gestionar desde esto todavía no está aplicable a la versión 2021, pero sí en la versión 2020, cargando el plugin podemos generar la gestión de lo que son issues en Navisworks vinculado directamente con lo que son las acciones y los pedidos de información en BIM 360 Docs. Pero la idea básica de Navisworks es generar análisis desde nuestra máquina, en nuestro escritorio. Bueno, eso era un poco lo que quería mostrarles. Me pasé un poco de hora, pero bueno, era bastante lo que tenía ganas de entregarles. Ya digo, tienen los ejercicios ahí como para generarlos a prueba ustedes mismos. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu excelente presentación. Les comento han habido varias consultas en el chat y desde ya dejo abierto el micrófono para la persona que quiera hacer una pregunta. En el chat, primero habían preguntas de que no han podido descargar algunos archivos. Yo al inicio de la presentación envié 4 links que son tanto videos como los datasets, los antiguos y el último. En el último video, en esa carpeta, no debiese haber nada porque recuerden que tuvimos un problema de que no había electricidad en Colombia ese día, así que no se dio. Pero está todo lo demás. Y lo de Juan Pablo Álvarez, que acaban de ver, esto está siendo grabado y se les enviará junto con la invitación para el próximo webinar que se envía los días viernes. Entonces el día viernes ustedes ya van a poder acceder a la grabación. Pero el dataset de Juan Pablo, que todo lo que hizo ya está en el link que dice último dataset.
Dicho eso, unas preguntas, Juan Pablo. Aquí Felipe me dice, hola, las simulaciones de avance de obra con maquinarias moviéndose, grúas Sí, pluma, etcétera, sí. ¿se hace importando manualmente y animando en la línea de tiempo todo uno a uno? ¿O hay un plugin o similar para Naviswork? No, que yo sepa, no hay un plugin, en realidad eso es un proceso que lo haces dentro del mismo Navis, la animación, y que es también relativamente fácil. Ya digo, todas las herramientas dentro de Navis son muy intuitivas, no es nada complejo, pero sí, se hace dentro de Navis. Ok, ok. Otra pregunta, Juan Pablo, dice, es de Yolanda Meléndez, dice, ¿qué programa recomiendan para leer archivos XML que no sea en línea? Oh, Yo no sé si se refiere a que cuando lo abre se ve solamente en un editor de texto puras líneas. El archivo eh, XML es un archivo original claro, sí, de Google la Earth. verdad, De hecho, es un archivo que está georreferenciado y tú lo puedes abrir en Google Earth, es XML. Si no me eh, equivoco, ¿no, Juan dentro Pablo? de, o sea, dentro de Navis no tiene una apertura directa, pero yo no sé, pero podría hacerse algún flujo capaz que por el lado de Infraworks. No sé, habría que probar por ahí, pero sí lo podría meter en Infraworks y ahí de Infraworks sacarlo directamente a Navis. Ok. ¿Qué más Bien, dice? Si hay más preguntas, ¿hay alguien que tenga pregunta ahí? a ver por acá. Sí, buenas Eh, tardes. Quisiera hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes, les saluda Miguel Aguilar, Plasencia, de Perú. Hola Eh, Miguel. ¿Qué tal, Juan? Gracias por tu exposición, ha estado muy interesante. Quería Hola. hacer una consulta respecto a la importación de un modelo de Revit. Sí, Vi que tú lo georreferenciaste con un archivo de CAD, ¿verdad? Tomando sí, las exacto, coordenadas. exacto. Ahora, ¿cómo tomo o trabajo el tema de la elevación? Es decir, mantengo en nivel 0 estándar que maneja Revit, o es Sí, que también le tengo que dar la cota de mi proyecto, la cota real. exacto. Exacto, no, sí, yo ahí digamos, en este procedimiento justamente hacía eso, elevaba el nivel, no tomaba el nivel cero que venía por defecto en Revit, sino que ya adaptaba el nivel de referencia de Revit al nivel que tenía el proyecto tanto en Infraworld como en Navis, que eran esos 500 metros de altura. Sí, para mí esa es la mejor manera. Ya. Y una última consulta, quiero aprovechar. Respecto a los metrados, la cuantificación, Sí, eh, he visto que, por ejemplo, cuando importan un modelo de Civil 3D, y lo he trabajado también, sí, Navisworks no lee las propiedades, por ejemplo, superficie o área 2D o 3D de una superficie, ni tampoco el volumen de una superficie TIN. sí, Y esas propiedades vienen dentro de modelo. de las propiedades generales de las propias superficies, ¿no? Sí, Entonces no lo lee para poder cuantificarlo como una mesh o una superficie en el área. ¿Hay alguna manera de poder hacer que lo lea? Porque cuando, como te digo, importé un momento estas superficies para solamente sí, cuantificar el área, no lo sí, leía, salía claro. cero. Sí. Eso No, es todo, ahí lo que gracias. no, gracias a vos. No, ahí lo que comentaba es de generar el mapeo. Si no te lo leo automáticamente, generar el mapeo de propiedades de Naviworks en relación a las propiedades que trae el modelo que estamos importando. Pero bueno, si de cualquier manera, si a través de ese mapeo no logramos sacar información, bueno, ahí ya puede ser otro tema, pero en general lo que sí o sí vamos a tener que hacer seguramente es un mapeo de propiedades y decirle, bueno, tal información que está en tal categoría dentro de este modelo, traducirla a Navis para poderla entender de alguna manera. Gracias. Quiero hacer una corrección. Cuando estábamos hablando del XML,
yo estaba pensando en KML, que es lo de Google Earth. El XML es nuestro archivo que nosotros, si lo quieren ver gráficamente, se puede importar dentro de Civil y poder verlo en forma gráfica. Nosotros teníamos antiguamente incluso el LAN XML, entonces es un formato que lo hemos usado bastante en infraestructura, pero no sé por qué se me vino que era el KML, que es el de Google Earth. Así que les pido la disculpa del caso. Tiene la mano levantada Miguel Aguilar. Miguel, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, O- no, ya las había hecho, era yo justamente que hice las Ah, preguntas. perfecto, ya lo habías hecho, Miguel, sorry. Discúlpame. Ok. Gracias. ¿Hay más preguntas que tengan? Igual veo que también algunos ya se están Seguro, respondiendo, seguro. entonces sí, está bueno. Sí, Tengo exactamente. una. Del FBX y bueno, es un archivo que la verdad que lo tiene Autodesk, es para objetos de 2D o 3D y que puede ser exportado y lleva la luminosidad, lleva el detalle, las cámaras, los materiales, entonces es un archivo visualmente muy atractivo. Por eso tanto 3D Max lo puede exportar, si vamos por ejemplo a los proveedores de objetos 3D que hay en SketchUp también, se puede exportar a XML, Infraworld, o sea, estos software que son de visualización, aprovechan este formato para importar o exportar imágenes, escenas y que lleven todo eso. Pero también una consulta que tenían. Y pues además lleva la textura también, así que queda con buena Exacto. calidad. Había ¿Más una pregunta, preguntas? recién alguien iba a intervenir. ¿Se puede? Sí, perdón. Buen día. Adelante. Buen día, saludos. día, Soy Marc Romero, desde Honduras. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, encantado con los webinars. Dos cosas nada más. Preguntarles por el webinar de Inventor, que creo que quedó pendiente. Y lo otro sería, creo que mencionaron que subieron unos links para los datasets al chat, pero yo ingresé un poco tarde, entonces en mi hilo de chat no aparecen. ¿Cómo podría No hay acceder a ningún ellos? problema, yo lo voy a subir en estos momentos el mismo link. Así que no te preocupes, mientras ustedes hablan yo lo voy subiendo. Gracias, esas eran mis consultas y agradecerles por las excelentes presentaciones. Ok, más preguntas. Ahí lo estoy subiendo y lo acabo de pegar en el chat. El tutorial en el dataset, ahí está, en el dataset que está compartiendo Cristian, están los videos paso a paso de todo esto, más lentos que lo que pude hacerlo ahora. Así que pueden ahí ver y hacer todos estos procesos paso a paso. Claro, en los datasets el concepto de que se envió antes y este mismo ejercicio lo hizo muy pausado Juan Pablo y lo subimos, cosa que ustedes lo pudieran ver, qué es lo que se hace y ahora se mostró en vivo y esta grabación de lo que se mostró en vivo va a estar donde dicen último video, va a estar el día viernes arriba ya ese video. ¿Ok? Así que ahí tienen toda la información. Creo que no hay más que dice, quería saber si existe la posibilidad de exportar un archivo de Navis a un 3D editable. No, o sea, el formato de salida de Navisworks tiene tres formatos. O lo guardás como NWF, que es un formato editable, pero dentro de Navis, o lo guardás como NWD, que es ese archivo de colaboración que no lo puedes editar, no puedes modificar nada. Y después está el archivo local, que es NWC, que también corre Navis. Podés exportarlo también, que es editable, como FBX, que es de Navis. Ese es otro formato que tenés. Y el FBX quizás podría ser editable si lo llevan a un software como un 3D Max o quizás habría que dar la vuelta. Capaz que sí. Pero dentro de Navisworks exporta esos tres más el FBX y ahí habría que ver cuál le podría servir. Los primeros tres no, porque son nativos de Navisworks. Claro. Habría que ver FBX. Ok. ¿Qué dice el link del último? Sí, aquí acabo de enviar los links. Dice una pregunta. Va súper rápido. ¿Es posible que el overlay
cuando se usa el timeliner muestre los costos reales? Sí. O sea, vos podés pedir o podés indicarle que te muestre o los reales o los costos de materiales o, digamos, eso lo configurás. Ok, Siempre. ok. ¿Los viewpoints guardados en Navisworks se pueden compartir a través de Vim 360 Glue? Qué buena pregunta, yo no tengo idea. No, Los viewpoints de Navisworks. Tendríamos que ver, mira, Cristian Silva, vamos a investigar y si me puedes enviar o directamente a mí o a Juan Pablo la pregunta, porque yo creo que es una pregunta que no la hemos visto y no se nos había ocurrido, entonces la investigamos y te damos respuesta. Tengo una pregunta, dice Daniel Pizarro, por la compatibilidad bidireccional con catálogos propios, archivos de Project y Excel. Sí. O sea, sí, no sé bien la pregunta cuál sería, pero en realidad... Dice, si es compatible bidireccionalmente, es decir, para un lado y para otro. Si yo cambio el project va a cambiar mi Navisworks, o si yo cambio algo en Navisworks me cambiaría el project. Yo asumo eso como bidireccionalidad. En realidad, ahí va. Sí, en realidad lo que puedes hacer es exportar desde Navisworks el archivo, editarlo en Project o en Excel, y después actualizás el archivo en Navisworks. No es automático, sino que tienes que hacer el ida y vuelta. Pero sí, perfecto, pero queda linkeado, solamente al actualizar se actualiza el cambio que hizo la forma nativa. Exacto. Sí, manteniendo siempre el mismo nombre de archivo y bueno. Con las reglas de siempre de los linkeos. Exacto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Parece que Miguel Aguilar. ¿O no? Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Otra vez aquí preguntando, ya que hay un poquito de tiempo para ustedes, quería aprovechar, bajo su experiencia y bueno, la normativa que ustedes manejan cada quien en sus países, que están un poco más avanzados con respecto a nosotros, lo que quiero saber es la parte de cuantificación en Bing. Ya si el camino para nosotros, el futuro es ese, se tiene que hacer utilizando, por ejemplo, Navisworks, porque he visto que la cuantificación para poder sustentar un metrado, sustentar una longitud, una área o cálculos incluso de básicos, el acero y todas las demás, este programa de Navisworks lo tiene. Entonces, en sus países y en otros más que están avanzados con el BIM, ya se utiliza estas plantillas, esta herramienta es Navisworks como parte del metrado, o tenemos que solo usar Excel en esas etapas. Gracias. En mi experiencia, gracias a vos, en mi experiencia, puntualmente acá en Uruguay, todavía lo que es la herramienta de cuantificación dentro de Navisworks no es tan usada. Por ahí para cuantificación, por lo menos pasa acá, lo que se hace es utilizar más Revit o el Civil y generar tablas directamente de metrajes desde ahí. La idea del Navisworks es que te permite cruzar diferentes modelos y sacar de diferentes modelos datos más rápido. Pero sí hay algunas constructoras que ya lo están usando justamente para eso, para cargar archivos que le llegan de diferentes proveedores y obtener los datos rápidamente. Porque además es como más fácil que por ahí en Revit, que hay que tener un mayor conocimiento de la herramienta para sacar estos datos. Generar una tabla que no es complejo, pero tenés que tener un conocimiento que con Navisworks, con un conocimiento mucho más básico, obtener resultados y de una manera más directa. Pero no sé si por ahí contesté lo que preguntaba. Sí, gracias. Gracias. Una consulta para Daniel Pizarro, si se puede usar el micrófono, Daniel, levantas la mano y yo te doy para que tú puedas hablar. Y para Jesús, que está preguntando, que yo le puse el dedo hacia arriba, pero me equivoqué, Jesús, porque era para la otra persona. Dice, ¿es compatible con los archivos ArcGIS? Navisworks. Sí, ¿y qué formato? Claro, eso tendría que ser si es la data, el CHP de Chetfile o es el data basta set, no sé.
Sí, no sé. Pero sí, Mira, habría que ver cuál es el formato, Jesús, pero sí te puedo comentar que nosotros como Autodesk tenemos una alianza con ArcGIS y que vemos los formatos en forma nativa, 100% en Civil, AutoCAD MAP y InfraWorks. En esos tres software tú puedes acceder al set de datos directo del Shapefile o de de la base de datos que ellos tienen. Vemos los formatos en forma nativa, así que, pero Navisworks no sé, depende de qué formato, pero lo otro sí. ¿Los Shape lo ve? No. El formato SHP no, pero sí es muy fácil generar el flujo para cargar esa información en Navis. Como decías vos, a través de Infra o a través de Civil o de Maps. Sí, de cualquiera lo podrían cargar, claro. Si no lo ve en forma directa, Jesús, tendrías que hacer un paso previo de pasar por una de las tantas herramientas que tiene la Collection y de ahí pasarlo a Navisworks. Hay manitos arriba, primero veo que está, me dan un segundo. José Ricardo Sandoval, adelante. Bueno, gracias, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Les saludo desde Colombia y aprovechando que un uruguayo dirigió la charla, me pareció muy buena y decirle pues que Uruguay es la mejor selección de fútbol del planeta. Estoy identificadísimo con la garra charrúa, así que bueno. Me quiero ir para allá. Vamos a un partido allá en Colombia. Sí. Bueno, gracias antes que nada por permitirme hacer esta introducción, un poco hacer el acercamiento, pero no me quedaron claras dos cosas. La primera, la inclusión de las dos especialidades. Viste que cuando tú pusiste el ejemplo, la inclusión, es decir, la coordinación entre el nivel en el que estaba el camión con el que estaba con el nivel del terreno. No, a mí no me quedó claro cuál fue el procedimiento que hiciste para hacer esa coordinación y que quedaran en el mismo nivel. Ahí te comento. ¿Qué pasaba? El archivo del terreno y todos los del proyecto en sí de Ágata salían de Infraworks, tomaba la altura del terreno de Infraworks, que era 500 metros. Entonces cargué el modelo de la máquina, el modelo del camión, y lo que tomaba ese modelo era la altura en este caso era un archivo hecho en SketchUp y tenía como origen de coordenadas el archivo de SketchUp el cero de origen. Entonces cuando lo coloqué, cuando lo agregué al modelo, me tomó dentro de Navisworks el origen del camión al cero de Navisworks. Por eso quedó allá abajo. Entonces, lo que claro, pero específicamente, ¿qué herramienta usaste dentro del Navisworks para dejarlo en el mismo nivel? Sí. Seleccionarlo desde el árbol de selección, haces botón derecho del mouse y ahí hay una opción que es algo así como ubicación y transformación, algo así. Es una de las últimas opciones del botón derecho. Y en ese punto salta una ventana donde le ingresas las cotas, le pones la altura. Entendido, listo. Y la segunda es con respecto a la monetización de las actividades. Cuando tú decías poner el costo de la actividad final, yo coloqué la pregunta ahí dentro del chat. Aprovecho para preguntártela. Aquí en Colombia se hace una modalidad de presupuestación que es en base de APUs, donde el análisis de precios unitarios, que es lo que significa, deprecia cada uno de los componentes, tanto de las actividades como del material de una actividad. ¿Me explico? Sí. Entonces, no sé si bajo ese mismo entendido se puede colocar los APUs dentro del costo final, o únicamente se coloca el costo final derivado de otro archivo de otro programa. No, por ejemplo, se pueden hacer fórmulas. Dentro de Navisworks podés generar fórmulas que lean ciertas propiedades del modelo geométricas y vos podés, no sé, multiplicarlo por un coeficiente. ¿Algo así sería lo que estás planteando?
Sí, te explico básicamente con un ejemplo. En una viga necesita hierro, acero, pues, cemento, arena y la mano de obra, y son 5 componentes. Esos 5 componentes tienen un precio unitario cada uno. Esos 5 componentes se lo puede colocar dentro de la monetización en ese costo final o el costo final de esos 5 componentes. Claro, no, yo imagino que más el costo total, digamos, ¿no? Si no está modelado, si no hay una manera de individualizarlo, el objeto, por ejemplo, la arena no la puedes representar en el modelo porque en realidad es el modelo de la viga o el cemento. Sí, ahí yo creo que es más complejo, no sé si se podría hacer eso. Directamente Ya es no, hilar muy fino, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Pero muchísimas gracias. no, por nada. Yo lo que te recomendaría es que si lo querés sacar por concreto, en vez de sacarlo por elementos áridos, saques el metraje de metros cúbicos de concreto que vas a tener en una columna y lo multipliques por la cantidad de columnas que vas a tener y así puedes tener un costo real de lo que vas a gastar tanto en concreto y luego lo desglosas en arenas. Eso ya lo haría como el ingeniero, si es que lo tiene que construir en obra, el ingeniero residente, y ya manda una solicitud en base a los áridos que va a necesitar. Pero casi siempre el concreto lo puedes calcular por metro cúbico en general. Cuantía. Entendido. Bueno, Gracias, Alex. Gracias. José, Tiene la mano arriba Daniel Pizarro. Daniel, puedes hacer la pregunta. Tienes que desmutear tu micrófono. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Adelante, ¿Aló? Daniel. Listo, gracias Juan Pablo y gracias Sonda que están haciendo. Está muy interesante el webinar. Desde Chile, de constructora Interhouse y Neoflor. Mira, te preguntaba por la bidireccionalidad de los archivos de catálogo, por una parte, que es una pregunta, porque tú mencionaste los archivos uniformes, Sí. y en el fondo, ¿sabes? Cuando tú importas un catálogo uniforme, ¿tienes que tenerlo como un archivo o lo importa la aplicación desde una página web o algo así? ¿Y cómo se relaciona eso con un catálogo propio que esté desarrollando yo, que lo voy a hacer en un Excel, lo más probable? Bueno, te comento, no, digamos, la configuración uniformat es una de las plantillas que trae ya el Navigo cuando te lo instalás. A veces ya viene con el programa. Y lo que sí vos podés hacer es asociarle las propias plantillas, o sea, generar tus propias plantillas, guardarlas con un nombre y cargarlas. O sea que si vos tenés un desarrollo, una configuración propia de la empresa, sí, la podés cargar, sin problema. Ya, pero la cargo dentro de la misma aplicación, no es que la hago fuera. Sí, exacto. Sí. Ya, y mira, y relacionado con eso mismo, porque lo que me interesa, por ejemplo, es yo desarrollar un modelo y que sea obra el que administre, por ejemplo, los avances. Entonces, en el fondo, ¿cómo funciona que haya un usuario que en obra va e informa, por ejemplo, el avance por objeto? ¿Cómo en la práctica hago ese link? O sea, ¿qué programa ocupa la persona en obra? ¿Tiene que abrir Navisworks? Claro. ¿Tiene que abrir una aplicación booleana? Exacto, sí, o sea, la opción ahí es el tener en obra el Navis, que además, no solo para este tema, sino incluso para evacuar dudas de ejecución y todo. Acá puntualmente hay una empresa en Uruguay que está usando muchísimo el Navisworks en obra y todo el resto de los agentes de esa obra dicen, anda a tal persona que ella tiene el modelo del proyecto entero. Y lo que tiene esa persona es el notebook con su Navisworks abierto, entonces todos los, no solo los de la propia empresa, sino de otras empresas van a consultar el proyecto o tienen dudas del proyecto y utilizan el Navisworks. Sí, el Navisworks en obra es seguro una muy buena opción. Perfecto, muchas gracias. Y quiero complementar un poquito, y esa comunicación también en obra, que ya salió de la etapa de diseño, viene a apoyar mucho lo que es BIM 360 con los diferentes apellidos que hay, ya sea el BID,
que es lo que vamos a ver en la próximo webinar. Después para operación el Ops, es decir, que este flujo de trabajo que viene desde las diferentes especialidades que diseñaron, que pasaron por todo un proceso durante la construcción o que está en la construcción, que ese modelo se vuelve las build, va a estar vivo, y después cómo también todo eso nos sirve para las diferentes etapas. Entonces, Navisworks se va a complementar muy bien con toda la plataforma de BIM 360 para los pasos siguientes, y aprovecho ahí de decirle que están cordialmente invitados al próximo miércoles, donde vamos a ver el BIM 360 Build, y BIM 360 Ops, que es para todo lo que es la operación y mantención, y quizás vemos un poquito de Ascent, que es una parte nueva dentro del Build. Más preguntas, creo que había alguna en el chat. No, muchas gracias, hay algunos saludos, unos agradecimientos. ¿Se pueden importar animaciones hechas en 3D Max? Recién comentaba que Simón que con .dae se pueden cargar animaciones, o sea, que un archivo guardado como .dae incluye la animación. Exacto. Perfecto. Ok, o sea, sí se podría, sí que tiene esa extensión. Exacto. Ok, aquí gracias Carlos Santillana, dice que parece que sí admite algunos archivos de ArcGIS, creo que importar archivos ASC. Qué bueno que ahí nos estén dando feedback de que quizá hay algunos de los archivos de ArcGIS que entran en forma directa. Creo que no hay nada más. Esto es para ti, Juan Pablo, dice felicitaciones al expositor, a la muy buena presentación. Y Gracias. eso, creo que no tenemos nada más. Yo quiero nuevamente dar las gracias a Juan Pablo, ha sido una excelente presentación. La idea de este hands-on, como lo dice, es meter las manos en el software. Sabemos nosotros que los PowerPoint, los videos son muy bonitos, pero aguantan mucho. Pero la idea es que vieran cómo se mete la mano y cómo ustedes pueden ir avanzando día a día dentro de su empresa. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo, vamos a tener el próximo miércoles el último hands-on de este proyecto Ágata, que es la parte de Build y de OPT para BIM 360. Juan Pablo, te dejo el micrófono para que te puedas despedir de la gente y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya servido y bueno, a seguir usando el Navis y todas las herramientas que están bien interesantes. Así que saludos y bueno, nos vemos el miércoles que viene con el próximo taller. Gracias, Juan Pablo.